Estamos en el profeta Isaías, estudio número 2. El jueves pasado dejamos una tarea y espero que la hayan hecho, hermanos, porque ya ustedes van llenando algunos aspectos importantes. Las hojas las tienen ustedes, se las envié con tiempo también para que vayan llenando, como he dicho, con lápiz, para que si hay alguna cosa que corregir, lo vayan haciendo con tiempo. Espero que sí hayan hecho la tarea, porque vamos a principiar con esto. ¿Cuál fue la tarea? Si alguno recuerda. Sí, precisamente el que encontraran las cosas malas que presenta el capítulo 1 de los versículos 2 al 9. Entonces empecemos este estudio, que no es un sermón, sino para que estemos compartiendo la palabra de Dios. Cuando empezamos a leer el versículo 2 de este capítulo 1 de Isaías, nos surge la pregunta: ¿por qué el profeta Isaías dirige a los cielos y a la tierra? A ellos se dirige. La respuesta es sencilla. Él no esperaba que sus compatriotas lo escucharan. Por eso llama a los cielos y a la tierra para que sean testigos de la acusación que lanza Dios contra su pueblo. Aquí Isaías está usando una figura literaria denominada, sí, prosopopeya, o, en español, personificación, en la que le da vida a unas cosas inanimadas, como si tuvieran vida. Por eso dice: oíd cielos y escucha tu tierra, es decir, toda la creación. El versículo 2 también, quien va a hablar en toda la profecía es Jehová, anotan, Jehová o Yahvé, nombre que significa el que es, anotan, el que es. El mismo versículo 2 presenta a Dios como Padre amoroso, anotan, Padre, tal como deben ser los padres. Sin embargo, hay algunos hogares en los que no actúan así esos padres. Aquí nuestro Dios dice: crié. El que cría es el que da todo. ¿Cómo qué cosas? A ver, anoten ustedes allí en sus hojas 5 cosas que deben dar los padres a los hijos. ¿Listo? Y el renglón seguido dice el profeta: los engrandecí. Es decir, llegaron a tener lo que tenían, pero no por ellos, sino porque Dios se los había dado. Hacer lo que eran, pero no por ellos, no por su capacidad, no por su inteligencia, no por su sabiduría, no por lo que leyeron, no, sino porque Dios nos da todo. Como dijera el apóstol San Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Dónde se encuentra esa frase? A ver, a buscarla, hermanos, y la anotan. Sí, ciertamente es 1 Corintios 15:10. Inmediatamente Dios empieza, a través del profeta Isaías, a presentar las cosas malas en esa actitud del pueblo. Versículo 2. Dice el Señor: ellos se rebelaron contra mí. El rebelarse contra Dios es una de las cosas malas que aún algunos cristianos hacemos. Por ejemplo, no aceptamos la voluntad del Señor y hacemos cosas malas. No guardamos sus mandamientos. Recordemos que hay pecados de omisión y de comisión. En hebreo, para rebelarse se usa la palabra maraj, que significa rehusarse a obedecer la autoridad de alguien. Y en el caso nuestro, a veces no aceptamos lo que Dios determina para nuestras vidas. Debemos pedir perdón al Señor por nuestra rebeldía, porque la rebeldía contra Dios es incomprensible, es inexplicable en nosotros los cristianos, porque ¿cómo es posible que nos rebelemos contra la voluntad de Dios?
También en la frase escrita, Dios está diciendo que somos ingratos. Pónganle allí, ingratos. Es ingrato el que ni siquiera le da gracias a Dios por todo lo que diariamente recibimos e incluso por lo que pedimos y no recibimos. Hay que darle gracias a Dios, porque en verdad siempre que recibimos le damos gracias a Dios. Ojalá y fuera eso siempre, a veces no, pero aún por lo que no recibimos. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque cuando no recibimos lo que estamos pidiendo, es que Dios tiene algo mejor para nuestras vidas. El versículo 3 presenta otras dos cosas malas en el pueblo. Falta de entendimiento, pónganle ahí, entendimiento y conocimiento. Cuando dice no entiende, podemos decir que algunos no entienden, ni aun aunque les vengan castigos de parte de Dios. Y cuando habla, no tienen conocimiento, es porque nos falta leer, entender y obedecer lo que Dios nos dice. Isaías nos pone ejemplo de animales. Por ejemplo, el buey conoce a su amo. También conoce el animal, el asno, el pesebre de su señor. Qué duro es el Señor a veces. Se cuenta que en una ocasión unos traficantes vendían droga y llegó la policía. Y huyeron todos, pero iban en unos asnos y dejaron a los asnos con toda la droga. El capitán que iba comandando a esos policías les dijo: bajen los costales, toda la droga, y suelten a los animales. Él sabía que los animales iban a ir caminando hasta la casa de esos que vendían droga. Y así fue. Y los tomaron presos. Por eso el Señor conocía a los animales. El buey conoce a su amo. El asno, el pesebre de su Señor. Pero decía él con tristeza: Israel no tiene conocimiento. Otras cosas malas les presenta el versículo 4. A ver, hermanos, mencionen qué cosas malas presenta este versículo 4. Por favor, anótenlas. Sí, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, se volvieron atrás. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con depravados? La depravación total del hombre es una de las 5 doctrinas cardinales de la Iglesia Reformada, que consiste en que el hombre no quiere, no puede y no sabe cómo hacer el bien. Anotan entonces: no quiere, no puede, no sabe cómo hacer el bien. Pero ¿cuál es la consecuencia de todas estas cosas malas que hace el hombre? ¿Anotan? Provocar a ira al santo. El santo es el título preferido de Isaías aplicado a Dios en el capítulo 6, 1 al 3, 10, 20, 40, 25, 43, 3, etc. Con dos preguntas consignadas en el versículo 5, Dios quiere que su pueblo piense, luego reflexione y actúe cambiando de actitud. Por eso lo hace en forma de preguntas. El versículo 5 también presenta otras dos cosas malas. Anótenlas. ¿Cuáles son? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. El pueblo provocó a ira a Jehová. El verbo que se usa en hebreo es niatzu, que significa un desprecio provocativo, deliberado, con mala intención, sabiendo lo que molestaba a Dios. Ante esto, el castigo sí lo merecía el pueblo.
y tenía que ser terrible. El versículo 6 hace una comparación donde habla de los resultados del pecado del hombre. Anotan pecado. Como si había sido golpeado con un látigo y ni aún así había hecho caso. Y no estaban curadas ni vendadas sus heridas, porque el pueblo no quería arrepentirse. En el versículo 7 hay otra consecuencia del pecado, y es que se tornan o nos hemos tornado enemigos de Dios, y entonces Él está dispuesto a castigarnos. El versículo 8 nos habla de una consecuencia más del pecado, que es el juicio divino. Ese juicio divino había venido sobre el pueblo del norte y después vendría sobre el pueblo del sur, del pueblo de Judá. De tal forma que pensamos qué terrible es que no se arrepintieran, porque ya viendo a sus hermanos del norte que habían sido llevados cautivos, no se arrepintieron los del sur. Puedo llegar a la conclusión, y vamos a llegar a la conclusión de este estudio número 2, pensando que a pesar del pecado del pueblo, Dios es misericordioso. No iba a destruir totalmente a su pueblo, no lo iba a acabar como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Y nosotros como cristianos alabemos a Dios por su gran misericordia, porque nos arrepentimos, y si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Tarea. Para el próximo jueves, traer enumeradas de los versículos 10 al 20. Primero, ¿qué cosas no aceptaría el Señor? 2. ¿Qué cosas iba a hacer Dios ante el pecado de su pueblo? Y 3. ¿Cuáles son las demandas de Dios a su pueblo? Nos vemos dentro de 8 días.